Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, que Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor Óscar Moreno y mi compañero de milicia, hermano Walter Ahumada. Y en esta próxima hora pues nos disponemos a compartir las Escrituras y dar a conocer en este día pues el carácter de Dios, la forma y manera en la que Dios se ha autorrevelado por su palabra y en el trato que tuvo con los hombres de la antigüedad, pues nosotros los días de hoy, por su infinita gracia y amor, hemos conocido a través de las Escrituras pues ese carácter y nos podemos, digamos, allegar a Dios con esa confianza plena que la Escritura nos transmite de su carácter y de su perfil. Así que te invitamos a que esta próxima hora pues la pase con nosotros. Vamos a estudiar las Escrituras. Hoy estaremos hablando de la vida de Abraham y de cómo este hombre, Dios le reveló su carácter y anduvo con Dios. Y como dice la palabra, obtuvo la promesa. Caminó con Dios y al final alcanzó la promesa que Dios le prometió. El número de WhatsApp del programa es el 655-85-7327. Te lo repito, el 655-85-7327. Y sin más, pues bueno, quiero darle la parte a mi hermano Walter para que él salude a la audiencia en esta hora. Muy buenas, un gusto nuevamente estar junto a ustedes en este su programa. Y como siempre hemos compartido, que estén con sus apuntes, con su Biblia en mano, para poder tomar conciencia de lo que hoy vamos a compartir, que es de gran bendición poder conocer el carácter de Dios desde un punto de vista increíble, donde Dios mismo le revela a sus hijos o a su pueblo lo que hay en su corazón y que Él quiere de nosotros para que le sirvamos con mayor eficiencia y le creamos a sus palabras, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, pues yo quiero invitar a la audiencia que, si así quiere, nos acompañe en este estudio y abramos junto a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, donde allí hay un registro bíblico donde la palabra de Dios pues nos habla de la promesa que Dios le hace a Abraham ya prácticamente antes de que nazca Isaac. Un año antes pues le da la promesa en ese día en el que Abraham venía a traer juicio sobre Sodoma, pero antes pasó todo el día con su amigo Abraham. Amén. Y ese día fue un día bonito y lindo porque fue el día que Dios le revela que el año siguiente Sara daría luz, y para Abraham es un impacto. Y ahí ya entonces en el capítulo 18, pero vamos a ir desde el 16 en adelante, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a orar. Hermano Walter. Gloria a Dios. Perdón. Para amor nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Gracias por... Si no fuera por ti, Señor, no te conoceríamos, Señor.
y todo lo que conocemos sobre ti está en tu palabra, Señor. Que en este día nuestros amigos, hermanos que están oyendo, puedan entender lo que tú quieres para con ellos, Señor. Te alabamos y te exaltamos solo a ti, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro Dios sobre el universo entero, Señor. Gracias, Dios, por tenernos en cuenta, Señor, por llamarnos amigos, Señor, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque has sido un Dios maravilloso, un Dios bueno, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Walter, hoy queremos compartir el carácter de Dios. Amén. Y hemos escogido como base este pasaje bíblico donde Dios, para situarnos un poco en la escena, Lot, el sobrino de Abraham, pues había ido, dice la Biblia, digamos prosperando, poniendo sus tiendas y sus negocios hasta que llegó al lugar llamado Sodoma y Gomorra. Un lugar que con el tiempo se fue corrompiendo. Y se fue corrompiendo al punto donde dice la Biblia que el justo Lot todos los días salía a la puerta de Sodoma y afligía su alma. Esa aflicción del justo Lot, donde cada día dice la palabra de Dios que levantaba, digamos, una oración de aflicción, una oración de dolor, un clamor, como dice la palabra, que el clamor había subido ya de punto en la presencia de Dios, produjo que Dios actuara, porque el pecado que se movía en aquel lugar llegó a unos niveles donde el justo que en este caso solamente había uno, que era Lot y su familia, ya no podía soportarlo. Entonces ese clamor a las puertas de Sodoma provocó que Dios actuara, y en este caso es trayendo juicio. Y nosotros hemos cogido este pasaje otras veces para aplicar el carácter de Dios en el hecho de que Dios no va a traer juicio de carácter disciplinario, de destrucción, ¿vale? Donde el justo esté juntamente con el injusto como si fuera todo una misma cosa, sino que la intercesión del justo hace que si viene juicio, el justo sea librado. Donde dice la palabra que el justo es librado de la tribulación y en su lugar entra el impío. Eso dice un proverbio. Entonces, en este parámetro, ¿vale? Es donde estamos nosotros queriendo situarnos en esta hora para conocer el carácter de Dios. Para conocer cómo es que Dios obra y opera y cómo Dios trabaja para que en base a este conocimiento nosotros nos movamos dentro de unos parámetros con seguridad, sabiendo y entendiendo quién es Dios y sabiendo y entendiendo quién también no es Dios. Y para eso es el perfil de su palabra, es quien nos muestra cómo es Dios. Hoy día vivimos en tiempos donde la gente se mete en las redes sociales, ¿verdad? Así es. Y te dice la misma aplicación o el perfil, te dice crea tu propio perfil, ¿no? Y ahí la gente pone su nombre, su fecha de nacimiento, su DNI, su lugar de donde vive, pone fotos, y se va poco a poco la misma persona proyectando en lo que es su vida. Que tristemente eso es algo que no se debería de hacer, pero bueno, tristemente ya la humanidad entra por eso. Pero el perfil de Dios, hermano Walter, ¿lo podremos conseguir en Facebook? No, imposible, la verdad que no. O lo podremos conseguir escuchando a los predicadores. Tampoco. Puede ser que a lo mejor algún que otro predicador o algún que otro pastor o un ministro del Evangelio sí dé a conocer el perfil. Pero claro, como salimos, vamos a meternos todos por el mismo lugar que es Internet, aunque nosotros no estamos ahí metidos, digamos, abiertamente, tenemos todavía radio, pero es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el lugar exacto donde el perfil es exacto y no hay variación? Como dice la palabra, no hay variación en su sombra. ¿Cuál es? En su palabra. Amén. No hay otro lugar más exacto donde se hable de Dios, donde lo muestre como Él. Aunque muchas veces nombra parte física de Dios y sabemos que Dios es espíritu. Pero para que nosotros podamos entender
lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer por Amén. nosotros. Su palabra no cambia. Nunca. Su palabra es exacta. La Escritura es la que nos revela el carácter y la forma de ser de Dios, actuar. Hubo un religioso en la antigüedad que dijo que a Dios no lo contiene la estructura, sino que a Dios lo contiene la Escritura. Ese fue el doctor Martín Lutero. Nada más lejos de la verdad, eso es así. Y muchas veces nosotros pretendemos hallar a Dios en la estructura. Cuando hablamos de estructura nos referimos a la estructura eclesiástica o a las organizaciones eclesiásticas, ya sean de la denominación que sea y del orden que sea. Muchos dicen, no. La estructura eclesiástica, la que sea, no. Pero si tú vas a la que es, sí, allí está. No, él no tiene compromiso con ninguna denominación, ni ninguna religión, ni ninguna estructura eclesiástica. El compromiso es con su palabra. Amén. Por eso que es que Dios se revela a individuos. Y cuando se le revela a individuos, como lo hizo con Abraham, los llama a la salvación. O sea, hoy día, después del sacrificio de Cristo, Dios llama a individuos a la salvación, o sea, a Cristo. La salvación no es como en el tiempo de Israel, que que tenía que venir a Israel y ser parte del pueblo judío. No. Ya eso, digamos, ha caducado en ese orden. Ahora, tanto judíos como gentiles tenemos que ser injertados en Cristo. Y en Cristo es que hallamos a Dios. Amén. Hay una palabra en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso habla mucho. Amén. Un pequeño versículo que me marcó mucho. Me decía, aquí es impresionante cómo se amalgama toda la verdad desde la Escritura. Hablando Dios, que la vida eterna es conocer a Dios, es el conocimiento de Dios, es poder palparlo, entenderle, conocerle y sentir lo que hay en el corazón de Dios y poder hacer lo propio, ¿entiendes? Es por eso que cuando tú leías lo de Abraham y Dios dice, ¿cómo no voy a decir esto a Abraham? Sabiendo que él lo va a hacer, le va a explicar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Yo digo, eso es lo que yo quiero para mí, para explicarle a mis hijos, a mis hijas, a mis amigos, a mis hermanos, a todo el mundo, esa verdad que Dios ha revelado en Jesucristo. Amén. Es tremendo. La verdad eterna. Amén. De su palabra. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sabe que, Oscar, hay muchos conflictos a veces con respecto a la palabra, que algunos dicen que la letra mata, ¿cierto? Sí. Pero lo sacan de contexto justamente por ese es el problema, porque al contrario, sino que la letra nos llena de Dios, la palabra de Dios nos llena de su conocimiento, podemos entender su verdad, como yo comparto muchas veces, que el camino empieza a hacerse más y más pequeño, el pecado empieza a irse y empezamos a caminar más estrechamente, porque la palabra nos va haciendo un camino. Si tú no haces esto, sino que anda por acá, anda por allí, anda por este lugar, siga a Cristo, Él es el camino. Eso es lo que hace la palabra. Amén. No mata, sino que nos edifica el espíritu, nos anima. Entonces, ¿la letra mata o no mata? No mata la letra, lo que mata son las letras de los fariseos, ¿cierto? Hablaban más que nada de la ley de Moisés. Claro. Ese aspecto, que la ley mataba, ¿cierto? Que llevaba a juicio, a muerte. Pero el espíritu, que es ahora que tenemos, es vida. Por eso dice que la letra mata. Claro, pero no porque... Más el espíritu vivifica. Exacto, a eso se refiere, está hablando de Moisés, porque si tú le vas más abajo, en segunda de Corintios 3, ¿está por ahí? Sí, sí. Si tú lees, dice, habla de Moisés claramente. Claro, claro. Dice que no lo podían ver por el velo. A eso se refiere. Pero en verdad la palabra, que aquí está contenida todo el conocimiento de Dios. Amén. No hay nada de lo que sepamos de Dios que no esté en su palabra. Está todo aquí. Amén. Lo que ocurre es que la palabra sin el espíritu, entonces trae muerte. Exacto. Claro, ¿por qué? Porque no está la revelación de Dios envuelta. Date cuenta que este libro lo puede coger cualquiera. ¿Me entiendes?
Si no está guiado por el Espíritu, entonces hace un cacao. Es como yo explicaba hace un tiempo atrás en uno de los programas de Gracia y Paz. O sea, el apóstol Pablo, él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual nadie puede quitar. Porque claro, si tú hablas con un perito arquitecto, le entregas unos planos, él nada más mirarlo, como es su oficio, ¿vale? Y es experto en la materia, él sabe dónde va un tabique de grueso de 6, un tabique de grueso de 10, él sabe dónde va un muro, él sabe lo que es una planta, un alzado, un perfil, ¿me sigue? Él sabe todo, pero él está viendo de líneas. Sin embargo, sabe traducirlas. Más sin embargo, tú a mí me das un plano de ese orden y yo puedo tener algo de conocimiento por causa de que soy albañil, pero no puedo tener el mismo conocimiento de un perito arquitecto. ¿Me sigue? Entonces, cuando Pablo está hablando de las Escrituras, él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, un perito arquitecto sabe cómo se arranca una obra, cuál es lo primero que hay que echar, que son los cimientos, después llegan los pilares, ¿me entiendes? El encargado sabe que primero tienen que llegar los encofradores, los ferralles, después vienen los albañiles, después viene... Y ese es el orden de la obra. Y él dice, yo he puesto el fundamento, después vendrán otros y edificarán. Pero ¿qué pasa? Tienen que edificar lo que yo ya he dejado puesto. Amén. Como perito arquitecto. Entonces, muchas veces hoy día no entendemos el ministerio del apóstol Pablo y ahí hay que irse, esa es la raíz, ese es el arranque. Date cuenta que si... Que el apóstol Pablo tiene la revelación de todo lo que nos pertenece a nosotros como iglesia y Cristo se la dio a él. Incluso Pedro, Juan y Jacobo, Pablo tuvo que revelarles cosas que el Cristo no se las reveló a ellos. Y Pablo viene después y se lo tiene que dar. Bueno, ¿qué culpa tiene Pablo? No sabemos, pero Dios lo hizo así. Entonces nosotros tenemos que entender la densidad de las epístolas de Pablo para poder establecer, doctrinalmente hablando, un orden de edificación. Si nosotros no sabemos establecer un orden de edificación, entonces le estamos dando muchas veces más importante a las rejas que va a llevar el edificio, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que a lo que es estructura y a lo que son pilares y a lo que son cimientos. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar porque son intocables, son principios, digamos. Y en estructura, en un edificio, en un bloque, eso no se puede tocar. Y hay otras que sí se puede tocar y se va modificando conforme la necesidad. O sea, yo en mi casa puedo tirar una pared y dejar un salón más grande y puedo hacerlo más pequeño o puedo la cocina metérsela al salón y todo eso son sobre la marcha conforme la necesidad que vamos teniendo. Vienen masijos y se va tratando, pero ¿qué pasa? Derrumbamos paredes y levantamos paredes para hacer una mejor vida, ¿vale? Y que sea todo más llevadero. Pero ¿qué pasa? No tocamos las estructuras del edificio. Lo mismo sucede en la obra de Dios. Si no entendemos el crecimiento, muchas veces nos encontramos con gente que no entiende el carácter de Dios. Y a lo que no se puede tocar, ellos lo tocan. Y ahora, lo que se puede tocar, porque es modificable, conforme al crecimiento y conforme al avance y conforme digamos, a la visión y a la expansión que Dios nos va dando, ¿vale? Eso dice que no se puede tocar. ¿Por qué? Porque son, digamos, personas o hermanos en la fe que no están cualificados para estar al frente de la obra o para dirigir y para tener la visión correcta. Y ahí es donde fallamos en entender el carácter de Dios. Y cuando Dios a lo mejor no ha mandado juicio, ellos mandan juicio. Y cuando Dios lo que está pidiendo es misericordia, ellos quieren juicio. Y cuando Dios a lo mejor viene juicio, pues entonces, por eso es que vemos tantas veces expresiones con Cristo y los fariseos, donde dice, ustedes diezmáis, por ejemplo, o sois tan perfectos en la práctica del diezmo, un ejemplo, ¿no? Que diezmáis del comino, del eneldo, ¿vale? Que eran especias, y ellos eran tan exactos que hasta de eso diezmaban, dice, pero os habéis olvidado de lo más importante de la ley, por lo tanto la ley tenía unos grados de importancia. Y a lo que tenían menos importancia ellos le habían dado mucha, y a lo que tenían más, dice, porque Jesucristo le dice, os habéis olvidado de lo más importante, o sea, lo que tiene peso, que es la justicia, la misericordia, el amor. Entonces, en ese orden, Jesucristo viene quebrantando muchas veces la forma de edificar que ellos tenían. Es como cuando Jesús le traen la mujer adúltera, y ellos esperaban que Jesús cogiera una piedra y empezara a lapidarla, porque Moisés había dicho que todo aquel que fuera cogido en el acto de adulterio tenía que ser lapidado.
ya que el adulterio era uno de los pecados que no tenía restitución, ni tenía ofrenda, ni tenía sacrificio en holocausto. Era la lapidación. Y Jesucristo en ese momento, ¿qué es lo que tocaba? Tocaba misericordia. Amén. Eso es lo que pasa, porque muchas veces nos hacemos como un traje de religioso. Claro. Y un poco lo que le pasó aquí cuando leemos en Oseas 6:6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces ellos le dan importancia a todas esas cosas que son buenas. En ese entonces eran buenas, ¿cierto? Dios la había dicho, pero ellos ya lo hacían con un corazón no sincero ante Dios, y olvidaban lo más importante, que era el conocer a Dios, el conocer a quién le estaban ofreciendo esos sacrificios. Amén. Ellos le dan importancia a lo de afuera, más que a lo interior. Y entonces cuando vino el Señor, empezó a darle importancia a lo interior. Cuando, por ejemplo, le dice en el Sermón del Monte, dice: no, si ustedes dicen que adulteran, no, si va a bastar con que tú mires a una chica, ya has adulterado. Entonces ellos quedan así como, wow, ¿qué pasó? Porque Cristo trajo la verdad. Lo importante es lo que está dentro, no lo que se ve por fuera. Dentro empieza todo. Y si va dentro de un orden correcto, al final por fuera se tiene que traducir lo que está dentro. Y eso es lógico, o sea, eso es algo lógico y normal y natural. El problema es cuando tú piensas la edificación de afuera para adentro. Entonces, ¿qué sabe qué es lo que hace? Que el escombro, en vez de tirarlo fuera, lo metes dentro, porque estás edificando al revés. Claro. O al revés, como dicen aquí. Estás edificando al contrario. ¿Me sigue? Entonces, cogiendo por ejemplo base este pasaje bíblico de Abraham, Lot tenía revelación del sentir de Dios. Y Lot sabía que aunque él se había equivocado en cierto orden porque se separó de su tío y dijo: tus pastores y los míos ya no pueden andar juntos, nosotros ya no podemos andar juntos, yo tengo que coger mi camino, ¿no? Yo tengo que también establecer mi propio criterio en las cosas de Dios, y yo tengo también mi parte, yo soy alguien, ¿vale? Y a lo mejor el hombre se equivocó en ese orden, se equivocó. Pero ¿sabe una cosa? No perdió la esencia del carácter de Dios. Y aunque él estaba errado, llegó para que tú veas que Dios usa todo al final para bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice, a aquellos que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Yo creo que Lot en su corazón se dio cuenta de que, de hecho su tío tuvo que venir a liberarlo también, cuando llegó los príncipes de Sodoma. Pero a lo que yo me refiero, él todos los días salía a la puerta de Sodoma, porque ya no era que él se había, digamos, metido en Sodoma, no, ya era es que lo que él veía en Sodoma, aquello ya no tenía que ver con sus errores, tenía que ver con que eso estaba ofendiendo a Dios. O sea, él era consciente de alguna forma en su espíritu de que Dios desde el cielo ya no podía resistir ese pecado que que Lot con sus ojos estaba mirando. Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios impregnado de esa forma en nuestro espíritu, entonces que se ejecuta el cumplimiento de la palabra de Dios. Y hoy día, de alguna forma, hacemos alarde mucho de que conocemos a Dios, de que tenemos la doctrina correcta o de que tenemos lo de Dios bien claro, pero esto de boca, porque a la hora de la verdad son muy pocos los que están llorando dentro de la presencia de Dios en su intimidad, viendo cómo está este mundo que se está pudriendo, viendo cómo hay muchos lugares llamados religiosos y allí no hay nada de Dios, viendo cómo el pecado avanza, viendo cómo Satanás está tomando terreno en todas las áreas, viendo la sequedad que hay en muchas de las iglesias, y nadie se lamenta y nadie se aflige. Todo el mundo saca su bandera de que nosotros sostenemos la patente, seguimos siendo los únicos, pero hay muy poco lamento. Cuando tú decías antes, ¿cuáles son los sacrificios de Dios? ¿Qué pide Jehová de ti? Dijo el profeta Miqueas: hacer misericordia, hacer justicia y humillarte delante de tu Dios. Lot no podía resistir ese pecado. Yo digo que Lot diría, bueno, pues
si yo como hombre no puedo resistir más lo que veo aquí, ¿cómo se sentirá el mismo Dios? Sabiendo lo que las cosas que ellas hacían era abominación a la presencia de Dios. Todos sabemos que la sodomía son relaciones anales. Y eso ya llegó a un orden que cuando los ángeles... Bueno, ahí está el registro. Cuando los ángeles le visitan, dicen que los varones de Sodoma lo que querían era, de alguna forma, tener también cópula con los ángeles porque eran gente nueva que había llegado. O sea, ya el pecado entra en unos niveles de corrupción. Ya son niveles donde la iglesia mismo tendría que decir, Dios mío, esto ya es insoportable. Yo hay veces que estoy viendo las noticias con mi mujer, o estoy en la casa y mi mujer, ella sola dice, esto ya es como que clama al cielo, o sea, esto ya no le queda mucho, dice, por las cosas que vemos, como diciendo, es que esto ya, ¿a dónde vamos a llegar? Porque conocemos el carácter de Dios, por eso que nosotros como iglesia sabemos que el Señor tiene que venir a sacarnos de aquí. Tiene que ver mucho con el conocimiento de Dios cuando compartimos sobre, ¿cierto?, la venida del Señor, sobre el arrebatamiento. Todas esas cosas hay que tener el conocimiento de Dios para poder entenderlas. Porque Dios te las va a revelar a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener esa necesidad de poder ir tras ella en busca de la verdad. Quiero leer un pasaje en Juan 5, 24, 25. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Entonces, es impresionante cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye, ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? ¿Cómo le vamos a creer al que le envió? Tenemos que buscar en ella, tenemos que buscarla. No basta con estar en la iglesia sentado y escuchar palabras, que es lindo escuchar la predicación, ¿cierto? A mí me encanta escuchar estudio, predicación, pero nosotros personalmente, estoy hablando, en nuestros hogares, estamos escudriñando. Y dice, de cierto, para darle importancia. Amén. Para darle importancia, dice. Y después dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Saben a qué se refiere, cierto? Es un poco lo que habíamos compartido la semana pasada. Y por eso que es tan importante que podamos entender y el conocer a Dios. Porque si Dios puede aparecerse ante nosotros y hablar con nosotros y no lo vamos a entender, pero Abraham sí entendió. Abraham vio a esos tres hombres que venían y sabía quién eran. Amén. Aún sin haberlo visto jamás. Entendió que era Dios. Y le sirvió y lo atendió. Y esa comunión de amistad que tuvo en ese instante fue increíble. Yo me imagino a Abraham ahí con Dios, yo no sé qué haría, la verdad. No sé, quedaría ahí arrullado, postrado ante él, o quedaría mudo, no sé. Pero fue increíble. Y él tuvo eso de conversar con él cara a cara. Y eso es increíble. Y es por eso que Dios nos llama a buscarle. Dice, de cierto, búsquenme en su palabra. Búsquenme, conózcanme. Dios está en su palabra. Ahí está todo lo que de él tenemos que saber. Claro, Dios te puede hablar en un sueño, por supuesto. Dios te puede hablar audiblemente, por supuesto. En visión, por supuesto que sí. Pero todo lo que Dios te muestra está en su palabra. Todo lo que te muestra exteriormente está en su palabra. Él no puede a ti hablarte algo que no está en su palabra. Amén. Es imposible. Hay que someter la experiencia a la Escritura. Exacto. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, él dice que él estuvo en el Monte Santo, refiriéndose allí se cree que es el Monte Nebo, donde Jesús se transfiguró, y dice que vio a Elías, que vio a Moisés, y escuchó incluso la voz del Altísimo que decía, este es mi hijo, a él oíd. Y el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, da a conocer esa experiencia que tuvo linda, mas sin embargo él acaba diciendo, dice, mas tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estarla mirando como el que mira en la noche a una antorcha en un lugar oscuro, ¿no?
Entonces, ¿qué está haciendo? Está hablando de una experiencia gloriosa que tuvo, incluso la voz del Padre audible, pero todo eso él lo somete a la misma palabra, a la Escritura, ¿vale? Porque podemos tener experiencias y experiencias, pero eso no nos hará ni mejores ni más grandes que la misma Escritura. Porque claro, aquí tiene como una base, si no esto se descontrolaría. Amén. Date cuenta que en el momento que nos salimos de su palabra ya podemos caer en espiritismo, podemos caer en brujería, podemos caer en hechicería. Hoy día hay iglesias donde se usan símbolos, donde se usan objetos, todo eso. Hay iglesias donde se usa la sal, hay otros que usan el agua bendita, hay otros que usan el aceite no para ungir a los enfermos, sino para ungir a las personas diciendo que ya está ungido porque ya el ministerio está funcionando, porque lo digo yo. Y hay otros lugares donde, no sé, escriben a lo mejor sus pecados en papeles para que después cuando se rompa o se queme el papel ya quedas liberado. Todas esas son cosas que el enemigo dice las artimañas, ¿no? Y las artimañas artificiosas del enemigo como que las quiere injertar en la palabra, ¿vale? Y nosotros tenemos claro y tenemos que tener claro que en esta hora no hay ni un solo objeto que la dimensión o la dispensación neotestamentaria nos permita, sino solamente la Escritura, para que tú veas cómo es el asunto. Amén. Gracias. Y todo, incluso podemos tener los objetos del Antiguo Testamento y en el momento que le demos participación a alguno en un orden que no sea correcto, ya distorsionamos y leudamos el sacrificio de la cruz y la visión neotestamentaria. Acuérdate de lo que pasó con el apóstol Pablo, que los judaizantes quisieron establecer el rito de la circuncisión, y eso no es que no fuera bíblico, era bíblico. El caso es que no estaba establecido conforme a la verdad presente, porque a eso había caducado. En base a la revelación del sacrificio de Cristo, ya la circuncisión venía hecha no de manos de hombre, decía el apóstol, sino que era por el Espíritu en nuestro corazón. Pero nos estaban citando algo bíblico, o sea, hay que estar tan cierto y tan claro en la Escritura para que el enemigo nos engañe que cualquier cosa detiene la obra del Espíritu Santo. En este caso, el rito de la circuncisión en las iglesias de Galacia hizo que el Espíritu Santo se detuviera. De manera que cuando le escribe Pablo le dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó a usted de que corríais bien? ¿Y quién detuvo el Espíritu, ese Espíritu que hacía maravillas entre vosotros? Porque el Espíritu se detuvo. ¿Me sigue? O sea, ¿y todo por qué? Hermano Walter, por falta de conocimiento. Entonces tenemos que volver al escrito está y al escrito está también. Así es. Y leer y releer. Como me dijo mi hermano una vez, lee la escritura y reléela y pídele a Dios que te dé capacidad de comprensión hasta que oiga la voz de Dios. O sea, léela hasta que oiga la voz de Dios. Y cuando tú te ejerzas en eso, porque es un ejercicio, todo es un ejercicio. Cuando tú te ejerzas en eso, llegará un momento que tú abrirás la Biblia y tú oyes la voz de Dios, dirigiendo tu vida, pero por la palabra. Y eso es exacto. Ahí no hay variación. Eso es como dice Santiago. Ahí no hay ni variación en su sombra, ni hay doblez de ningún tipo. Eso es exacto. Porque es la guianza del Espíritu, llevándote a Cristo. Y es tan importante tener este conocimiento, porque ¿quién nos hace conocimiento? Nos hace ver la verdad. Inclusive si tu pastor o tu líder o tu guía está explicándote algo que no es tan bíblico, pero tú te has dedicado a estudiar la palabra, puedes entender que está equivocado y puedes corregirle o quizás explicarle. ¿Me entiendes? Podemos entender que lo que se predica del púlpito muchas veces no es lo correcto, o tal vez sí. Pero para eso, no es para el estudiar la palabra y el conocimiento de Dios que está en ella, no es para empezar a criticar a los demás, sino que simplemente para que tú tengas el conocimiento de Dios en tu vida, para que tú te llenes de Dios. ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios? Dice en Oseas 4, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Impresionante. Amén. Hermano Walter, vamos a dejar la audiencia con una pausa musical
Y ahora vamos a seguir con el compartir esta palabra. Vas a colocar la mano derecha en tu corazón. Y si en alguna etapa de tu vida te has sentido solo o triste, hoy el Señor te quiere sanar. Él quiere llegar hasta esa etapa. Tal vez fue en la infancia, tal vez en tu adolescencia. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida yo di por ti. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida di por ti, porque amo, como nadie te ha amado, yo te amo y yo te cuido, como nadie te ha cuidado, y yo te mimo, como nadie te ha mimado, cuidado. Yo soy Jesús, tu amigo fiel, estoy aquí junto a ti. Yo soy Jesús, tu amigo fiel, mi vida yo di por ti. Recibe su amor, porque te amo. Eso te dice Jesús en esta hora. Como nadie te ha amado, yo te amo, yo te amo, te cuido, como nadie te ha cuidado, cuidado, y yo te mimo, como nadie te ha mimado, sí, cuidado, siente su abrazo. Yo soy Jesús, tu amigo fiel, estoy aquí junto a ti. Yo soy Jesús, tu amigo fiel, porque mi vida yo di por ti. Te encontré junto al camino, tú estabas llorando, tu corazón herido estaba sangrando. Yo te levanté en mis brazos y sané tus heridas con aceite y vino, y te di mi vida, porque te amo, como nadie te
Jesús, tu amigo fiel. Estoy aquí junto a ti. Yo soy Jesús, tu amigo fiel. Él está a tu lado ahora mismo. Él está tomando tu mano entre la suya. Puedes ir con Él. Gloria a Dios. Seguimos aquí en antena, en el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, compartiendo acerca de el carácter y el perfil de Dios. Y como veníamos diciendo, hermano Walter, qué bueno es poder conocer a Dios, caminar junto a Él, porque en ese orden es donde podemos de alguna forma, como dice la palabra, el justo al final juzga todas las cosas. Y cogiendo como parámetro base este que hemos cogido del Génesis, donde Dios le revela, Dios le revela a Abraham el juicio que va a traer sobre Sodoma y sobre Gomorra, sabiendo que Abraham lo va a enseñar a sus hijos y a su casa después de él. Nos dice a nosotros que el carácter de Dios llega un momento que se te impregna a ti, y es como algo que interactúa dentro de tu corazón, ya no te das cuenta, o sea, ya el Espíritu de Dios va echando bases en tu vida y va edificando, de forma que tú empiezas a discernir el tiempo, empiezas a discernir el momento, el lugar, las situaciones, y todo eso es un desarrollo que hemos tenido por causa de que hemos caminado dentro del conocimiento de la Escritura. Mira cómo lo dice aquí en el libro de Amós. El profeta Amós habló al pueblo de parte de Dios, y en un momento dado de su ministerio, él le dijo al pueblo, Amós capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice: oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Y dice en el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mira cómo lo pregunta. Este es Dios haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros podremos andar con Dios y si no tenemos esa armonía y estar de acuerdo con Él. El pueblo no se sometió al proceder de Dios. Y entonces dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad al cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor hablare, ¿quién no profetizará? O sea, está dando a entender que todos aquellos que tienen una relación íntima con Él y saben quién es Él, llegará el momento que de la misma manera que si el león ruge es porque hay una presa, de la misma forma el que oye a Dios habla lo que oye de parte de Dios. Como profeta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llega un momento que Dios nos revela lo que va a hacer. Eso fue lo que hizo con Abraham. Y entonces llegamos a interactuar con Dios en un orden que su conocimiento nos es transmitido, malo no, pero a su vez para que nosotros lo transmitamos a los demás. Y entramos también en un orden donde tenemos la capacidad de, como él dice, rugirá león en la selva sin que haya alguna presa. O sea, nosotros somos capaces de ver noticias por un lado, como rugido de león, y decimos, no, es que eso no pasa porque sí, eso no es una casualidad, no, es que eso pasa porque hay una presa en el otro lado. Y el que tiene
comunión con el Espíritu Santo de Dios es el que tiene la capacidad de conectar. Conecta la profecía, conecta la doctrina, conecta la escritura en su orden correcto por el Espíritu, y es que todo empieza a alumbrar, y entonces es que en ese orden se atreve, de parte de Dios, a profetizar o a compartir con la dirección, con la autoridad y con el criterio que Dios da. Y eso es lo que Dios está demandando de todos nosotros en esta hora, hermano Walter. Que conozcamos su carácter, que conozcamos su persona, y no hay forma si no es a través de la Escritura. Amén. La Escritura es la base, como tú decías, es el perfil de Dios, donde deja todo a entender. Y Dios, la verdad, que siempre ha querido revelarse a nosotros, siempre. Lo vemos en el caso cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios, pero Dios fue en busca de ellos. Amén. Fue en busca de ellos, fue donde están. Dios lo sabe todo, pero le preguntó dónde están, ¿cierto? Y aquí estamos, y estamos escondidos. Dios, ¿quién fue a Abraham? Dios fue a Abraham, ¿cierto? ¿Quién fue a Moisés? Dios fue a Moisés a buscarle. Y así vemos que Dios ha ido a todos nosotros. Dios es el que no nos busca, porque en verdad nosotros, por nuestra fuerza, estaríamos lejos de Dios, apartados de haciendo lo malo. Entonces ahí vemos cómo Dios se preocupa. En Ezequiel, si en sus casas pueden coger el libro de Ezequiel y leerlo, vemos que dice, y yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Y Dios dice, bueno, soy yo, y sabrán que soy yo, y sabrán que soy yo. Y Dios quiere en verdad que le conozcamos, que le busquemos, que sepamos quién es Él. ¿Cómo sabemos que Jesucristo va a venir? Por su iglesia, porque lo dejó escrito. Amén. Lo dejó escrito. ¿Cómo sabemos que Él iba a morir? Porque Dios lo dejó revelado. Porque es su carácter. Él quiere demostrarnos a todos. En su profeta, tú hablabas de los profetas, ¿cierto? Y la profeta mayor es su palabra. Y aquí está todo revelado. Es maravilloso. Yo soy un enamorado de la palabra de Dios. Porque sé que Dios tuvo la dedicación de dejarla para que nosotros podamos conocerle y entenderle. Y poder palparlo. Y poder hacerla viva. Y eso a mí me encanta. Por eso siempre insto a los hermanos en sus casas que cojan su Biblia, que tomen apuntes, que la lean, aunque sea un poquito de tiempo. Y si no entienden, sigan leyendo. No importa, sigan leyendo y busquen más abajo. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Jesucristo le dijo, en este caso al pueblo judío, y más bien al sector que no creía, tristemente, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, para descifrar la Escritura, o para interpretarla, tiene que ser a través de la persona de Jesucristo. Si no hemos aprendido a encontrar a Jesucristo en la Escritura, casi seguro que la interpretación que sacaremos del pasaje o del versículo va a ser errada. Porque toda la Escritura da testimonio de Jesús. Por eso es que tú leíste al principio que la vida eterna es tener conocimiento de Jesucristo. Y ellos pensaban que tener la vida eterna era conocer las Escrituras. Pero si queremos tener conocimiento de las Escrituras, las cuales nos llevan a la vida eterna, dejando a Cristo a un lado o creyendo que, ¿me entiendes? No, que no, Jesucristo sí, pero si Jesucristo no es el centro de la Escritura, no es la piedra angular que sostiene todo el significado de lo que se está moviendo ahí, ¿vale? Entonces no tenemos la interpretación correcta. En un momento dado le dijo a los fariseos, erráis ustedes mucho en las Escrituras, ¿eh? Y entonces él, como conocía la Escritura, evidentemente los enredaba. Y le llegó a decir, bueno, pues, ¿cómo es que David llama a su hijo Señor, no? En uno de los salmos, dijo el Señor a mi Señor. Y entonces a ella lo volvía loco, como diciendo, ahora para dónde cogemos. Y muchas veces cuando los enredaba por la Escritura, ellos entonces cavilaban, pero ya era para salir de su... para salvar su persona, ¿me entienden? No, o sea, no, bueno, es verdad, lleva razón, nos rendimos ante la evidencia. No, ellos iban a salvar su yo. Con su orgullo. Su reputación estaba por encima de las Escrituras. Al final te das cuenta que la reputación religiosa tiene mucho valor en el corazón del religioso. Y llega la hora, hermano Huerta, como te he dicho antes, que hay que despojarse de todo. Yo tengo que reconocer que caminé como religioso, sin haber sido un religioso, porque Dios me sacó del pecado,
Y llegó un momento que yo era un religioso y no lo sabía. Incluso quería ser más religioso que todos los religiosos. En mi santidad extrema. Un Pablo, ¿no? Un Pablo. Y me puse a perseguir a los hermanos de la iglesia en un orden que yo creía que eso era lo que había que hacer. Buscando una santidad, incluso imponiéndosela a los demás. Y yo no me daba cuenta que miraba con arrogancia a los demás y miraba con ojos altivos a mis hermanos, hasta que el mismo Dios en su misericordia me corrigió. Y ahí fue donde pude entender algo que hasta entonces no lo había entendido en su orden correcto. Ese legalismo y ese celo por las cosas de Dios me había cegado a un punto que estaba maltratando a la iglesia y al cuerpo de Dios, con mis acciones, con mis expresiones, con mis actitudes y con mi forma de ser. Se había formado en mí un carácter que no era literalmente el carácter de Dios conforme a la gracia de Jesucristo y a la dispensación neotestamentaria. Tenía más bien un corte como el carácter de Dios del Antiguo Testamento, ¿sabes? Como Saulo, ¿no? Sí. Como Saulo. Sí. Pero sabe que Dios es maravilloso, porque Dios permitió que Saulo hiciese todas esas cosas para la gloria de Él. Amén. Y muchas veces Dios, hoy en día, hay muchos Saulos en las iglesias y permite para que ellos después puedan entenderse como tú, puedan entender que ese no es el camino, sino que el camino es este. Y le muestra su gracia. Y ahí conocen a Cristo, al verdadero Cristo, ¿me entiendes? Amén. Al que está en la cruz, en el Calvario, que derramó su sangre. Y todo eso simplemente para la gloria de Él. Porque muchas veces nosotros nos creemos el centro del universo. Y el centro del universo es Dios. Amén. Nosotros no somos nada, absolutamente nada. Mira lo que pasa aquí en Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estás con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Tenían a Dios mismo junto a él y no lo conocían. No tuvieron esa capacidad de poder conocerle, de tener ese conocimiento, de conocer. Le faltaba esa revelación. Exacto. Es impresionante. Y así estamos muchas veces. Porque es lo que yo comparto muchas veces. O sea, hubo quien dijo en un momento dado que la verdad es donde Dios ha estado. Discrepo un poco, pero bueno, es una forma de expresarlo. Para dar a conocer que la revelación es donde Dios está. O sea, está hablando de que para cogerle, digamos, el rastro a Dios hay que moverse en un presente kairos. ¿Vale? Estamos buscando, somos rastreadores y sagüesos, queremos la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces hay que buscar andar en la revelación. Hay muchos que atacan el término revelación porque lo ponen en un grado de lo místico y de los iluminados y de gente que viene con unos sueños propios y unas historias que pueden distorsionar a la iglesia y al pueblo y para tú sabes, para traer mancha, ¿no? hacia las personas que andan en revelación, pero nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. La esencia de Dios y la sustancia de Dios, que es espíritu por la Escritura, nos tiene que ser revelada. Si no tenemos revelación, si no tenemos revelación genuina por el Espíritu, andamos ciegos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice, porque a mí ni me lo dio hombre, ni me lo explicó hombre, sino que esto viene por revelación de Jesucristo, Dios. Y el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Si no queremos recibir la palabra revelación, que la palabra revelación viene del griego apocalipto, o sea, no es otra cosa que descorrer la cortina. Si queremos andar con la cortina delante, pues entonces, y muchos les asusta la palabra revelación. La palabra revelación con respecto a la Biblia es simplemente que entendemos una verdad que está oculta, no que tenemos una revelación externa a la palabra, sino que está ya aquí comprimida y simplemente Dios nos muestra y la sacamos hacia arriba. Pero necesitamos que Dios nos la revele. Así es. Porque si no hay revelación, entonces no hay dirección, no hay visión.
no puede trabajar la unción. Lo primero que Dios te da es una visión a través de la revelación. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene de conocer a Dios en la intimidad, de conocer a Dios su carácter. Jesucristo le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, aprender a conocer a Cristo o a encontrarlo desde Génesis hasta Apocalipsis, para tener la revelación correcta de la palabra. Porque cada vez que vamos a Cristo vamos a ver un vislumbre del plan, proyecto y propósito de Dios con la humanidad, y todo al final revoca en lo que nosotros empezamos hablando cuando iniciamos este programa, en las doctrinas de la cruz. Si queremos la revelación de la palabra, hay que filtrar todo por la cruz. Porque cuando lo llevamos a la cruz es que coge otra dimensión y otro carácter. Evidentemente, como compartíamos antes, Manuel Huerta, no podemos tener el carácter del Jehová o Yahvé o Hashem del Antiguo Testamento. Ha habido una transformación, no en el carácter de Dios, pero sí en la deuda que había contraído la humanidad con Dios cuando Jesucristo paga en la cruz del Calvario. Y lo que era la ira de Dios cuando llegó al cuerpo de Cristo, que tú lo explicaste una vez muy bien, es como un catalizador. Él amortiguó el golpe, y esa ira, cuando llegó al cuerpo de Jesucristo, es como que se transformó en energía, y a nosotros lo que nos llega es la luz de su amor. Imagínate, desde el mismo cielo sale la ira de Dios, que viene a buscarnos a nosotros por causa de nuestro pecado y nuestro conflicto con Él. Mas si nos escondemos en Cristo y en la cruz, lo que nos llega es como hacen los catalizadores, o sea, transforman la energía, y nos llega la luz, el calor y la gracia de su amor. Y eso, si nosotros no sabemos aplicarlo a nuestra vida por las Escrituras, todavía estamos metiéndole palos a los hermanos en las iglesias, como decía el puertorriqueño, a palo limpio, y queremos santificar a todo el mundo, y nada más triste de la verdad es pura ceguera, santificando la carne por el yo, como decía un hermano. Y esto es una obra que es por el Espíritu. Así es. Y conociendo el carácter de Dios, que te das cuenta que la obra la hace el Espíritu de Dios. Y que si Jehová no edifica, en vano estamos aquí nosotros ahora mismo, porque la obra la hace Él. Hermano Walter, es tiempo de irse despidiendo. Bueno. Así que dé usted una despedida. Como siempre, nos quedamos con tiempo corto, ¿no? Pero esperando que los hermanos en sus casas y los amigos hayan sido bendecidos, así como estamos nosotros acá junto a Óscar. Y pues nada, le damos gracias por habernos escuchado, y lo dejamos para el próximo programa para que puedan estar junto a nosotros. Amén, gloria a Dios. Estaremos compartiendo el próximo jueves, si Dios lo permite. Seguiremos con esta línea del carácter y perfil de Dios, y seguiremos pues intentando de abrir más el rollo y el libro para que la faz de Jesucristo nos resplandezca a todos y a cada uno de nosotros. Quisiera darle a la audiencia el número de WhatsApp, y es el 655-85-7327. El 655-85-7327 para cualquier aclaración o cualquier petición de oración o cualquier opinión. Ahí estaremos firmes y constantes en contestar. Y bueno, sin más, pues nos despedimos hasta una próxima audiencia. Esperemos que sea el jueves, si así Dios lo permite. Saludamos entonces a la audiencia. En el amor de Jesucristo nos despedimos, y un saludo y hasta la próxima. Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada.
Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú oyes es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor Oscar Moreno y el hermano Walter Ahumada. Y en esta próxima hora te invitamos a que estés con nosotros aquí, la pasemos juntos estudiando la Biblia y debatiendo las Escrituras. Nosotros somos firmes defensores de que Dios se contiene en la Escritura y nunca en la estructura. Así que te invitamos a que la próxima hora pues puedas estar con nosotros compartiendo, disfrutando de este mover del Espíritu de Dios a través de la exposición de la palabra. Y en el día de hoy pues estaremos tuvimos el martes compartiendo acerca del perfil y el carácter de Dios, conociendo a Dios a través de la Escritura, pues la única manera que nos podemos proyectar y estar claros en la Biblia y en todo el proceder de Dios. Quiero pedir al hermano Walter que él salude a la audiencia. Muy buenas, un gusto nuevamente estar con ustedes. Para nosotros es muy gratificante hacer este programa, porque nos llena de las cosas de Dios, de su espíritu, y créanme, así como ustedes en su casa son edificados, aquí nosotros igual somos muy edificados. Amén. Conforme estamos compartiendo, estudiando y debatiendo, que el debate es importante en su justa manera, es bueno sano. El debate es sano. Amén. Así que, como siempre le decimos, que cojan su Biblia, sus apuntes y puedan estar en su casa tomando nota. Dios le bendiga. Amén. Queremos comenzar con un versículo en el libro de Oseas, un versículo muy conocido por la iglesia, que está en Oseas capítulo 4, versículo 6, cuando el Señor a través del profeta expresó y dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano Huerta, ¿tú puedes hacer una oración en esta hora para presentar el programa? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Te pedimos que puedas traer entendimiento a nuestros hermanos y amigos que están oyendo el programa y a nosotros que estamos acá, Señor, de ese conocimiento que tú has dejado en tu palabra, Señor. Ese conocimiento que por muchos años estuvo, Señor, ahí oculto en la sombra, pero gracias a Jesucristo ha salido, Señor, a la luz, en el cual podemos entender, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo podemos entender y podemos ver la realidad, que siempre ha sido Cristo, Señor. Siempre ha sido Cristo el centro del universo, en la cruz, en el Calvario, Señor. Donde todo cristiano nace, Señor, es en el lugar. No es en una iglesia, no es una estructura, sino que es la cruz del Calvario, donde hemos nacido todos los cristianos por todo el mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te alabamos y te agradecemos solo a ti por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu bondad y por dejarnos escrito tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Fue destruido, dice la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Desechó, o sea, Dios le puso el conocimiento ahí enfrente y ellos como que no lo tomaron en menos, no lo cogieron para sí. Y es increíble de ver cómo el pueblo de Dios, que vio muchas cosas, ¿cierto? Sabemos cómo la Shekinah de Dios estuvo con ellos acompañando por mucho tiempo. Las cosas maravillosas que hizo Dios para con ellos. Compartíamos en el programa pasado que a veces las experiencias nos sirven de mucho, ¿cierto? Pero sí el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, de estar parado firme en la roca. Amén. Como compartió un hermano el domingo, el ancla, ¿cierto? Amén. Estar anclados en la verdad, estar anclados en la fe, pues en una fe vacía, en la fe en Jesucristo.
Gloria a Dios. Ese es el conocimiento que nos entrega para nosotros como iglesia y para la iglesia primitiva y Antiguo Testamento. Siempre ha sido así. Es Jesucristo. Amén. Es el barco en el cual tenemos que subirnos, porque tiene esa ancla firme que nos llevará a buen puerto. Sí, Señor. Oseas fue un profeta que ejerció su ministerio en la tierra de Israel, pero su ministerio fue algo singular. Dios lo llamó al ministerio y bueno, no fue fácil porque Dios lo mandó a vivir en matrimonio, o entre comillas, ¿no?, en el santo matrimonio con una prostituta. Y es chocante. O sea, tú vienes a la Escritura y ves eso y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué tú ordenaste estas cosas? ¿Por qué tú permitiste esto? No es que tú lo ordenaste. O sea, este hombre tuvo que vivir en una aflicción terrible, pero es que es la única forma y manera en la que Dios hacía sentir a los profetas cómo estaba su corazón y cómo es que el pueblo le respondía o le daba trato a Dios, ¿no? Entonces él quiso manifestar su dolor y cómo el pueblo lo había tratado, y entonces pues lo envió a que tuviera relaciones con una ramera, y le mandó a que se casase con ella, y le dijo los nombres de los hijos que iban a tener, y la mandó otra vez, y en un momento dado tú dices, Dios mío, ¿qué tú quieres decir con todo esto? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando llega un momento que Dios se frustra, se agobia, o sea, se choca con la actitud nuestra o con la actitud de su pueblo. O sea, tenéis el conocimiento que yo he dado y ustedes sin embargo estáis andando en otro orden que es conforme a vuestro propio perfil que habéis querido sacar de mí. O sea, os habéis hecho un Dios, pero conforme a vuestra imagen y semejanza. Israel llegó un momento que cayó en ese orden, ¿vale? Y nosotros hoy queremos coger como parámetro Israel, Dios con Israel, ¿pero para qué? Para traducirlo a los días de hoy de Dios y su iglesia. El pueblo se ensoberbeció, el pueblo se enalteció, sobre todo los líderes. Y llegó un momento donde Dios, a través del profeta, dio a entender que se buscaría otro pueblo. Y de la misma forma que los judíos veían inmundo que un profeta se casara con una ramera y tuviera hijos, y esos hijos fueran hijos santos, ¿me comprende o no? Pues esos hijos, que para el pueblo judío era como una ofensa que esos niños fueran santos, incluso que Dios se revelara a ellos y los llamara pueblo mío, ¿vale? Pues eso fue lo que Dios escogió para decirle al mismo pueblo: ustedes no habéis querido andar conmigo ni conocerme, como hemos leído, y habéis sido destruidos porque os ha faltado conocimiento. Yo ahora, en la persona del profeta Oseas, voy a hacer que engendre hijos de una ramera, la cual le puso varios nombres, ahí están escritos, y simbolizaba de que Dios traería un linaje de lo que ellos llamaban inmundicia, hermano Walter, de lo que ellos, o sea, para lo que la mente judía era inmundo y era pagano y era gentil, pues de esa cópula, Dios iba a sacar un pueblo para provocarlos a celo. En este caso era el pueblo gentil. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo, dando a conocer la manera en la que Dios actúa, porque a eso es a lo que nos queremos referir. Muchas veces la falta de conocimiento de Dios nos deja un poco noqueados o choqueados, y después Dios empieza a actuar en otro orden y nosotros no creemos que esté Dios en el asunto. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que sucede? Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro a los Romanos, en el versículo 25. Dice: como también dice Oseas,
O sea, el apóstol Pablo está citando la escritura del libro de Oseas y dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué te parece, hermano Walter? Me parece increíble porque ahí en eso estamos nosotros. Amén. Estamos nosotros y en el cual somos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios no muta, no cambia. Cuando Él ha decretado algo, se hace. Amén. Eso no cambia absolutamente nada. Si nosotros nos miramos como gentiles en esta hora, ¿vale? Podemos sentirnos agraciados de que por causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel, Dios a nosotros nos ha llamado para provocarlos a celos a ellos. Eso es lo que dice el capítulo 9 a los romanos. Claro. ¿Vale? En ese sentido somos agraciados, porque como lo simboliza también de otra forma, dice que somos ramas de un olivo silvestre y que hemos sido injertadas en un olivo natural contra naturaleza. Imagínate tú, es como un milagro, ¿vale? Sí. Pero así lo ha querido Dios. Hablando del misterio de los dos olivos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 a los romanos. Pero si lo miramos desde ese perfil, nosotros nos sentimos agraciados, ¿de acuerdo? Pero ¿y si lo miramos desde el perfil donde ya dejamos a un lado a Israel como pueblo y declaramos que el pueblo de Dios es la iglesia, ya que el tiempo de Dios con Israel se aparcó y ya sabemos todos que próximamente está próximo a reanudarse el trato de Dios con Israel, pero ahora estamos en la iglesia? No nos ha sucedido lo mismo como iglesia. No ha habido un enaltecimiento y un enorgullecimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios, y a la postre sucede de que no hay conocimiento de Dios. La verdad que sí, Oscar. Lo que pasa es que quizá hoy en día no nos vamos a los ídolos, claro, como hacen tiempo, pero hay otros ídolos ahora. Amén. ¿Entiendes? Los líderes, a veces nosotros mismos le hacemos ídolos, o ellos se hacen ídolos a sí mismos creyendo contener la verdad bíblica absoluta, ¿entiendes? Y muchas veces eso se encierra en una burbuja eclesiástica, ¿cierto? Y en verdad que como que se equivocan en sí mismos y no tienen la verdad de Dios, sino que están teniendo su verdad. Ellos quieren tener la verdad en todo y no miran a los demás como que somos, no, que son mundanos, son iglesia del mundo. Y es lo mismo que le estaba pasando a Oseas, ¿cierto? Claro. Que Dios los quería estar con ellos, quería tener conocimiento, quería estar junto a ellos, quería expresarle su amor y expresar lo que Él quería para con ellos. Hoy en día es lo mismo. Dios sigue hablando en su palabra. Esto es lo que yo quiero, pero hay iglesias o personas, mejor dicho, que no entienden, y se van, ¿cierto?, a otros lugares y no quieren oír a Dios, y en vez de oír a Dios están oyendo otras cosas, que muchas son fábulas, como dice Pablo Timoteo, fábulas o doctrinas equivocadas o erróneas. Cuando en el año 350 el emperador romano Constantino dicen que tuvo una especie de revelación con la cruz, porque su madre se había convertido al cristianismo, y bueno, claro, según la historia de la iglesia y cosas que se han escrito, a lo que yo voy es, la iglesia cometió el error de entrar en matrimonio con el Estado. Eso no era voluntad del Espíritu de Dios, ni Jesucristo nunca dijo eso. Y todos sabemos que la sede fue establecida en Roma. Ya entonces el enemigo tomó ventaja, ¿vale? Tomó ventaja y el cristianismo pues pasó a ser, en vez de, digamos, un orden de relación con Dios, a una religión. Es más, llegó a imponerse como la religión oficial del pueblo, pero no era otra cosa que el antiguo imperio romano camuflado de iglesia. Pasado, claro. Y entonces, claro, entró la burguesía, entró la grandeza, entró esa altivez. Sacaron incluso la sede de Jerusalén, entre comillas, pues allí estaba, digamos,
el concilio de Jerusalén y los hermanos que estaban allí, ¿no? Pues la establecieron en Roma y desde ahí, olvídate que entró un oscurantismo terrible, hasta que Dios en su misericordia usa a Martín Lutero para que otra vez esto pues vuelva a coger otra vez su cauce, ¿me entiendes, no? Y son tantas y tantas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia que cuando la iglesia se ha engrandecido, Dios ha tenido que quebrantarla. Imagínate tú, Martín Lutero, que se tuvo que enfrentar al Papa, digamos, y a toda la jerarquía papal y cardinales. Mas, sin embargo, Dios lo usó con el propósito de volver todo como a su correcto orden. Y desde el 1500 para acá, que era hace poco hemos celebrado los 500 años de la Reforma, supuestamente la iglesia, por el Espíritu, pues otra vez anda con la libertad de las Escrituras. No tenemos que estar sujetos a un organigrama piramidal con una cabeza papal, ¿vale? Ni cardenales ni cosas por el estilo. Tenemos iglesias locales, sencillas, donde nuestros pastores los ángeles de las iglesias, los mensajeros, los presbíteros, los ancianos, gobernamos la iglesia de una forma sencilla por el Espíritu, ¿vale? Y hasta ahí bien, porque Dios otra vez dio esa oportunidad. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo otra vez vamos. Los hombres otra vez van tomando dominio, van tomando control, van tomando supremacía. ¿Y qué pasa? Llega un momento donde Dios tiene que volver a actuar. ¿Por qué? Porque el hombre tristemente todo lo que toca, como no tenga relación íntima con el Señor, como no esté fino en la Escritura, como no tenga la sensibilidad del Espíritu, pues hace otra vez una religión. Y hay muchísimas maneras de hacer una religión. Hacemos una religión a través de la doctrina, a través de la denominación, a través de la iglesia, a través del hombre. Le levantamos un ídolo a cualquier cosa. En el momento que caemos en esos renglones, ya entonces estamos ofendiendo a Dios. ¿Y Dios qué pasa? Automáticamente, como en los tiempos de Osea y como en otros tiempos, se busca una esposa gentil. No es decir que se busca una esposa nueva, pero ¿qué pasa? Sigue su obra con gente todavía más viles, para que tú me entiendas. Por eso dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios, para avergonzar a los entendidos y a los sabios. Cuando el apóstol Pablo está citando a Oseas, le está diciendo, porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma era una iglesia que estaba compuesta por judíos y por gentiles. Claro. No la abrió él, ¿vale? Él estaba deseando ir a Roma, y dice que cuando fuera a España, cuando vaya a España, pues pasaría por Roma, ¿no? Pero no la abrió él, la iglesia de Roma no la abrió él. Ya por lo visto era una iglesia que tenía prosélitos al judaísmo, y llegaron aquellos prosélitos que habían ido a celebrar la Pascua en aquel Pentecostés donde Jesús murió y resucitó, y ellos fueron los que trajeron el nombre de la revelación de Yeshua como aquel Mesías que había de venir, que era Jesús. Y entonces ahí se estableció, digamos, una comunidad, entre comillas, judío-mesiánica, pero luego salió un edicto donde los judíos tenían que salir de toda Europa, y los gentiles que se habían convertido, en este caso a Jesús el Mesías, entraron. Cuando volvieron otra vez que el edicto se rompió, los judíos, hubo un conflicto en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque estaba compuesta por judíos y por gentiles, y ahí entonces entendemos un poco más el carácter de lo que Pablo quiere decir. Por eso es que él empieza dejando literalmente claro que los gentiles estamos condenados y los judíos también, y estableciendo otra vez la base de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y que ahora, como dice Romanos 3:22, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y nos lleva a todos a Cristo. Y sigue él con su dinámica de tesis hasta que llega al capítulo 9, que está hablando del trato de Dios con Israel, que Israel no ha sido desechado, pero que ha recibido muchos tratos vergonzosos de parte de Dios para hacerle entender, ¿vale? Para hacerle entender y para llamarlo a celos, para provocarlos a celos. En este caso el profeta Oseas, cuando se le ve viviendo con una mujer ramera y teniendo hijos de inmundicia, lo que menos se le ocurre al pueblo es que esos hijos simbolizaban a los gentiles, y que esos hijos, donde dice ahí el apóstol Pablo, que no eran pueblo de Dios, y ahora dice, pues esa gente que no eran amados, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, como diciendo, los hijos que está teniendo Sea con esta mujer, aunque ustedes digan que son inmundos y que son paganos, yo digo que son hijos míos.
Y dice, y donde ustedes pensáis que yo no amo a esta gente, yo os digo a ustedes a través de la vida del profeta Oseas que yo amo a esta gente. Y en el lugar donde se le ha dicho que no son pueblo mío, van a ser llamados hijos del Dios viviente. Fíjate tú la revelación que Pablo le está dando al trato que tuvo Oseas con el pueblo de Dios. Ahora, si lo trasladamos a nuestros días, ¿qué es lo que sucede, hermano Walter? Exactamente lo mismo, pero yo creo que no hace falta, ¿cierto? Hoy en día a nosotros como iglesia que hemos sido reformados, o sea, una reforma a la reforma, que realmente hemos vuelto a lo mismo. Lamentablemente hemos hecho eso. Y nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Ellos hablaban muy mal de los paganos y se olvida que su padre Abraham era pagano. Un gentil. Un gentil pagano, ¿no? Era asirio. Asirio, y su padre hacía, por la escritura, hacía imágenes a los dioses, tú sabes, ¿no? Y él es su padre. Entonces nosotros estamos igual, ¿no? A veces nos creemos lo más importante, somos hijos de Dios, tenemos, ¿cierto?, la palabra, pero muchas veces la palabra la ocupamos no para demostrar a los demás a Cristo, sino que para, como tú comentabas, como eras tú antes, ¿no? Para empezar a tirar piedras a la gente. Amén. Empezar a maldecir a la gente en vez de bendecir. Amén. Porque Dios nos ha puesto para bendecir, no para maldecir. Claro, yo vengo, por ejemplo, de una cuna pentecostal legalista, donde todo el propósito es santificar al pueblo, ¿vale? A través del mensaje y a través de las actividades y a través de la asistencia, a través de la sumisión y a través de la obediencia, ¿vale? Pero llega un momento que lo que se crea es un sistema donde la asistencia, la sumisión y la obediencia, todo es a la misma iglesia y al mismo orden interno. Aun cuando lo mezclamos con la palabra y decimos que es por la palabra, todo por la palabra, pero la verdad es que no es esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano Walter? Que llega un momento que yo, como religioso, creyendo que tengo conocimiento de Dios, y no es que no lo tuviera, pero me faltaba esa intimidad y esa revelación de Dios como Padre y entrar literalmente al pacto de la gracia donde descanso en los méritos de Cristo, sino que yo estoy en la carne santificándome a mí, intentando de santificar también a los demás. Llega un momento que se forma en mí una visión errada, leudada, porque yo veía hermanos en la fe, o gente que me decían a mí que eran hermanos en la fe, y nada más que yo, en la forma en la que los miraba, como ellos vestían, o como ellos hablaban, o como ellos se comportaban, yo decía que eran hermanos mundanos, o pertenecían a iglesias mundanas. Y es más, yo cómo podía en mi mente entender que en esas iglesias hubiera palabra de Dios o revelación de Dios, o que Dios pudiera en un momento dado incluso recoger la alabanza de estos hermanos cuando eran gente que estaba contaminada con el mundo y que no se había santificado para Dios. Claro. Pero, perdón, eso era lo que tú creías. Claro. Claro, como los israelitas decían, pero ¿cómo? Esos hijos de Oseas. Y Oseas, un libro que es increíble. Hace poco, el programa pasado leí en Oseas, ¿cierto? Cuando decía que a Dios no le agradaba el sacrificio, sino que el conocimiento de Dios, más que los holocaustos, en Oseas 6:6. Y esto es lo mismo. A Dios no le agrada la religiosidad, sino que el conocimiento de Dios que hay en ti. Porque si tú tienes el conocimiento de Dios que hay en ti, vas a conocer que para Dios lo más importante son las almas, que no importa cómo tú lo veas. Hay gente por ahí que nadie da un peso por ellos, ¿cierto? Entendemos un peso, o en este caso ni un duro. Euro. Aquí decimos ni un duro. Ni un duro por ellos, ¿cierto? Y lo ves ahí como nada, pero Dios a esa misma persona puede usar increíblemente, y más que a nosotros mismos que lo miramos mal, porque nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve el interior. Y ese es el problema que tenemos nosotros. El mismo que tenían los judíos en los tiempos de Oseas, es exactamente el mismo. Que nos creemos nosotros lo más importante. La última, como dicen acá, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y no es así. Todos somos importantes. Todos. Aquí ninguno está sobre otro, nadie. Ni un pastor ni un líder. Claro, hay un pastor y un líder que está para organizar y guiar. Pero todos somos iguales ante Dios.
Y nosotros no estamos acá para maldecir a un hermano o tirar piedra a un hermano, sino que para tirar pan, el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida, dice Cristo. Y yo no me atrevería nunca a juzgar a alguien por quien Cristo ha muerto en la cruz. Nunca, porque Él tiene el derecho de hacerlo. Él fue y murió en la cruz, no yo. El único que puede condenar es el mismo que salva. Amén. Claro, si autoridad jurídica lo único que tiene es Él. Muchas veces nos creemos Dios. No recuerdo que Dios dice, ustedes son dioses cuando dice al pueblo, pero se lo dicen en el sentido que están juzgando como si fueran Dios, como si fuera el mismo ahí. Pero muchas veces nosotros, si en verdad nos creemos Dios, y empezamos a juzgar, empezamos a desechar a un hermano, una persona, tú acá, tú allá. Pero nosotros no nos vemos el mañana, como Dios lo puede levantar o usar, porque no hemos tenido ese conocimiento de Dios, como has tenido tu Oscar con la experiencia de Dios, y te ha mostrado. Es increíble lo que hace esa falta de conocimiento de Dios en nuestra vida. El daño que hacemos a nosotros mismos y a los demás. Es increíble. Por eso que hoy quisimos tocar este tema, para que nuestros hermanos tomen conciencia de lo importante que es conocer el carácter de Dios. Lo importante que es saber lo que quiere Dios para con nosotros, para con el mundo que está afuera. Hay muchos que están afuera que hay que ir a predicar la palabra. Hay muchas personas. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro. Entonces, si en base a esas palabras y en base a esa temática o a esa línea estuviera nuestra vida centrada, digamos, un corte evangelístico, porque Jesús es por excelencia el pastor, el profeta, el apóstol, o sea, él tiene todos los ministerios. Pero cómo continuamente estuvo en ese prisma, ¿no? Ya la obra de santificación se la dejó más bien al Espíritu, que era el que había de venir en lugar de él. Hoy día nosotros perdemos un poco el norte en ese sentido y le damos más énfasis a la obra de la santificación que a la de la justificación. Cuando la de la justificación engloba justificación, regeneración, incluso santificación inmediata, ya que todo lo demás que es progresivo y es de una manera de procesamiento, esa nunca, jamás, mientras que estemos en carne, va a llegar a una totalidad y una culminación y a una perfección. La perfección es por dentro, donde nuestro espíritu sí vamos a ser perfectos, vamos a anhelar esa perfección, pero por fuera nunca se verá esa perfección. Entonces, claro, si nos proyectamos en ese orden, nos damos cuenta que caminamos bajo el pacto de la gracia, donde el Espíritu de Dios dice, tira los remos y ya no remes, deja que yo sople sobre las velas de tu vida. Y desde el principio nos hemos dado cuenta cómo el enemigo ha usado artimañas y estrategias para confundir a la iglesia, de manera de que la iglesia se detenga en base al conocimiento genuino de la obra de Dios, y la ha detenido desde el principio. Desde el principio tú te das cuenta como el judaísmo se metió y ya fue una levadura para que el evangelio ya no fuese el evangelio. Porque el apóstol dice, no hay otro evangelio. Muchos creen que eso tiene que ver con su evangelio. No hay otro evangelio. Si tú le quieres meter esto circuncisión, sí, ya no es el evangelio. Pero no podemos meter un solo rito, ni un solo rito admite el evangelio. Aquí el único solo rito que se admite es la cena del Señor y el bautismo en las aguas. Todo lo demás que tú y yo le queramos meter puede estar muy bien, pero en el momento en que lo estableces como normas literales, ya entonces quebrantas y leudas el evangelio. Ahora, si hacemos diferencia entre lo que son las normas de la iglesia y la Biblia, sin mezclarlas, sin afectar la salvación de nadie, podemos tener normas, porque pueden ser buenas, las normas son buenas para el orden, claro. Pero las normas no santifican. El que santifica es el Espíritu Santo, desde adentro hacia afuera, y por el Espíritu es que camina la obra. Claro, nosotros los hombres oprimimos la obra del Espíritu, la oprimimos tanto hasta que el Espíritu dice, bueno, vale, tranquilo, yo me retiro y ustedes seguís. Eso pasó en Galacia.
Y en ese orden es que yo caminaba, imagínate. Y yo ahora veo esta escritura y me siento reflejado porque el apóstol Pablo, digamos, que está metiendo como un pequeño azote hablando a la iglesia de Roma, ¿no? Al sector judío, ¿no? Y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo ya eso lo he recibido, lo he aceptado, me he arrepentido, me he humillado, he pedido perdón y le he hablado todo lo que he podido de que la actitud, las formas y las maneras en las que yo andaba no eran correctas. Por eso ahora me gozo. Yo me gozo en el Señor. Yo me glorío Amén. en el Señor. ¿Sabes? Y me doy cuenta que contra más me glorío en el Señor, más entiendo el mover de Dios. ¿Por qué? Porque yo antes, aunque decía que me gloriaba en el Señor, pero no era en el Señor. Era en mi obra. Era en tu mismo. Era, Tu Señor mismo. era en mi denominación. Era en mi iglesia. Era en mi doctrina. ¿Me comprende? Claro, ahora no. Ahora es el Señor el que se lleva la gloria. Amén. Y ese es el problema, que cuando tú te encuentras con una persona que dice, no, la gloria es de Dios y Jesucristo es el único glorificado, eso golpea el corazón del religioso como lo golpeaba antes conmigo o me hubiese golpeado. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿y mi obra? ¿A dónde queda mi obra? ¿Y mi entrega? ¿Y mi asistencia? ¿Y mi labor? ¿Qué pasa? ¿Que yo no pinto aquí nada ahora? Ahora yo me quedo yo que soy un cero a la izquierda. Aquí, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque toda la gloria tiene que ser para Jesucristo. En verdad, si somos cero a la izquierda nosotros. Somos ceros a la izquierda. Somos cero a la izquierda. Jesucristo El único dijo, que- cuando hagáis lo que debierais, ¿qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos. Pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque todavía está mi yo arriba. Está mi yo envuelto en la obra. Está mi yo envuelto y no es la obra mía, es la obra del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con ese yo, porque el mismo Señor dijo, yo soy, representándose como que era Dios mismo. Y muchas veces inconscientemente esa carnalidad que está en nosotros, dice yo, no, soy yo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Hay que tener mucho cuidado, porque la hora es de Dios. Nosotros como religiosos, hermano Walter, sin darnos cuenta, eso se forma en nosotros y es una maldad. Pero ya no es la maldad que teníamos en el mundo cuando no conocíamos a Dios, no, es una maldad religiosa y esa es terrible, porque esa es fría y se forma en nosotros. Y llega un momento, mira, llega un momento que nosotros estamos en la iglesia o en la obra de Dios y eso es como una empresa. Ahí están todos compitiendo por puestos y por cargos. Y llega un momento que tú no quieres que nadie te haga sombra, porque en el momento que una persona te hace sombra, tú te dedicas a hacerle una campaña en contra de esa persona porque te hace sombra a ti. Y tú lo que estás defendiendo son tus intereses y no los de Dios. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Él dije, yo no vengo a servir, sino que yo vengo, o sea, dijo, yo no vengo para ser servido, sino que yo vengo a servir y dar mi vida por el rescate de muchos. Esa es la labor de los líderes, de un pastor, de un anciano, es servir. Que si llega otro que sepa, aleluya, que sepa más, uno más que ayuda en la obra. Pero la labor es servir a los hermanos, es servir a los demás, estar a su disposición, ayudarle, guiarle. ¿Para qué? Para que ellos también puedan entender el carácter de Dios, Amén. puedan entender los principios de Dios y llevarle a otros esa enseñanza. Aquí no estamos para empezar a competir que mi iglesia tiene más hermanos, que mi iglesia tiene menos, o que este líder es mejor, habla más, este líder aquí. Yo, por ejemplo, soy tartamudo, pero aquí estoy. Amén. Oscar habla muy bien, se expresa bien, y yo no, pero estamos juntos compartiendo y alabando al Señor. Esa es la gloria de Dios, hermano Y Walter. la gloria es para Dios, no es para mí ni es para Oscar, Amén. es para Dios. Amén. ¿Me entiendes? Y yo que en la radio, cuando yo creí que iba a estar en la radio, nunca. Y lo hago porque Dios se fortalece en mis debilidades. Amén. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que es importante conocer a Dios. Estamos aquí para servir a los demás. Ese es un líder con el corazón de Jesucristo. Un líder que sirve, un líder que se entrega, un líder que se apasiona por las almas. Jesucristo, la noche en la que fue entregado, dice que cuando hubo cenado, pues él llenó un librillo de agua y se ciñó una toalla y le lavó los pies a todos los discípulos. Y le preguntó que si sabían ellos lo que había hecho. Porque si él, siendo el maestro y señor de todos ellos, le había lavado los pies, les dijo que ellos
debían hacerlo los unos con los otros. Y dijo, mire, ustedes ven las naciones que se enseñorean la una de la otra. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase el menor. Y ese carácter, o ese perfil, digamos, ¿no?, del carácter de Dios, falta en la iglesia, esa humildad y esa sencillez. Por eso que cuando una persona que no tiene el carácter de Dios se hace con el control de la iglesia, entonces el pueblo sufre. Y eso parece más un Egipto en manos de Faraón que la iglesia de Jesucristo en manos del Señor. Y nosotros en esta hora queremos, en el amor de Jesucristo y por la gracia que nos ha sido dada, expresar de que el corazón de Dios está herido y que Dios en esta hora está escuchando el clamor de muchos, como pasó con Lot en Sodoma. Y llega un momento que Dios ya no va a poder resistir más, porque el clamor está subiendo de punto y Dios va a actuar en virtud de un pueblo oprimido por un sacerdocio no dirigido por el carácter del Espíritu de Dios. Vamos a dejar la audiencia con un cántico, hermano Walter, y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. Amén. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Gloria a Dios. Bien, pues seguimos aquí, hermano Walter, dando a conocer el carácter y el perfil de Dios. Así es. Y cómo Dios en su infinita misericordia nos ha revelado la esencia, lo máximo, lo pleno de quién es Él en la persona del Hijo. Cuando ya vino el Hijo, ya entonces tenemos un calco exacto de quién es Dios. Por eso, como tú compartías la otra vez, dice que le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y han estado conmigo y no lo te conocen. seguiremos, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, Felipe, tanto tiempo hace que estás conmigo y todavía no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, en otras palabras, si el Padre hubiese venido, no hubiese hecho ni dicho nada de lo que yo he hecho. O sea, son un calco, son exactos los dos. Lo que pasa que, claro, a nosotros, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En nuestra mentalidad religiosa, porque cuando no somos religiosos, no tenemos tanto prejuicio, pero el problema es que cuando entramos a las escrituras, el riesgo de que la religiosidad te invada siempre está, y de hecho en muchos casos pasa. A mí me ocurrió. Entonces, tú ves al Padre, al Dios omnipotente, al creador de los cielos y de la tierra, ¿vale? Tú lo ves, hermano Walter, con un lebrillo lleno de agua lavándote los pies a ti. ¿Tú ves al creador humillado en ese orden? No, para nada. No te encaja. Entonces tenemos que buscar de alguna forma encajar eso. ¿Me sigue? No. ¿Por qué? Porque es que es algo muy fuerte. Y eso es como si te dieran a comer la gracia, pero en sólido, o sea, en estado puro. Eso es la gracia de Dios. Que Dios ha llegado a un momento que tomó la decisión de humillarse al punto en Cristo, de sufrir una muerte de cruz, de humillarse, todo con el propósito de salvar nuestro alma. Y la mentalidad judía no lo entendía. Por eso es que hemos citado Oseas. Porque el propósito de Dios no eran solo los judíos, eran los judíos y los gentiles. Pasa que los judíos dijeron, no, nosotros somos los santos, los gentiles son los inmundos y los que están mal. Y muchas veces ni quisieron llevarle el mensaje a los gentiles. Acuérdate, por ejemplo, de Jonás. Es un ejemplo claro de que no le quiere llevar la gracia de Dios a los gentiles. Era su orgullo, su nacionalismo, pero ¿cómo es posible si ellos han sido tan malos con nosotros, no lleva nada? Pero Dios sí quería llevarle. Aunque después con Nahum Dios lo mandó, ¿cierto?, a destruir, con el profeta dijo que lo va a destruir, pero en ese momento era el tiempo de la gracia para ellos, a través de profetas. Claro, es a lo que vamos, pero la nación, o sea, en este caso el profeta se ensoberbece, claro, y juzga por sí mismo, dice, pero vamos a ver, ¿cómo tú vas a perdonar a gente que están continuamente haciéndonos el mal a nosotros? A mí me manda tú a darle un mensaje de arrepentimiento sabiendo yo y conociéndote a ti como tú eres, porque en verdad no es que le falte conocimiento, sino que el conocimiento de Dios lo tenía él. Ahí va. Porque él dijo, yo conozco que tú eres... El caso es que él no quería que Dios perdonara a aquella gente. Dios quería que Dios los juzgara. Claro. Pues eso, en los días de hoy, está pasando en nuestras iglesias. Que en vez de pedir misericordia, queremos que caiga juicio. ¿Y de dónde nos viene a nosotros esa maldad? Porque juzgo que yo soy más santo que aquel, y que mi obra es más pura que la que está haciendo aquel, y que Dios tiene que respaldar mi obra bendiciéndome a mí y trayendo juicio sobre aquel. Pero entonces, ¿a qué Cristo nosotros le servimos? Y esto lo podemos discutir por montones de fases en la palabra y de pasajes bíblicos. El hermano mayor del hijo pródigo, ¿qué le ocurrió? ¿También? Él no quería perdón para su hermano, y cuando ve que su padre lo perdona, dice, pero vamos a ver, yo no te conozco a ti, papá. Y evidentemente eso es lo que le dice el padre, hijo mío. Tú siempre estás conmigo y tienes acceso a mí, pero claro, lo que es estar con Dios, pero no estar bajo la gracia. Y todo aquel que no está bajo la gracia está bajo la ley. Por eso vive continuamente en un formato de condenación y de miedo y de temor. Donde dice la Biblia que donde el que teme todavía no ha conocido a Dios, porque el temor en sí lleva castigo. ¿Me entiendes, no? Más el que se perfecciona en esto, ¿me entiendes, no?
La perfección del amor de Dios echa fuera el temor. Y nosotros muchas veces no queremos perfeccionarlo en el temor de Dios, o mejor dicho, en el amor de Dios para echar fuera el temor, porque eso conllevaría de que yo tuviera que tirar por tierra todas mis acciones justas religiosas para al final amar a mi hermano, a quien yo entiendo y creo que es un impostor que ha derrochado toda la herencia de mi padre, porque de ahí viene el término pródigo, uno que derrocha la herencia. ¿Y por qué yo ahora tengo que abrazar a este? ¿Y por qué yo tengo que agarrar a este? Pero si este todo lo que ha hecho ha sido un mal, porque no entiendo la gracia de Dios y yo vivo en un orden mental donde mi obediencia es la que me gana la salvación y mi obediencia es la que me introduce al cielo. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Estamos tan colapsados de religiosidad que no logramos ver lo que Dios quiere en verdad. Claro. Porque en verdad Dios quiere que tengamos misericordia, que le conozcamos a Él. Pero sin embargo hacemos todo lo contrario. Llevamos la maldición a los hermanos y no conocemos a Dios. Y ponemos, en vez de correr el velo, ponemos el velo. Estamos como en los tiempos atrás, ¿cierto? Cuando la palabra estaba escondida. Solamente estaba en latín. Hoy día es lo mismo. Tú te pones a predicar arriba y predicas algo que solamente tú entiendes y confundes al pueblo de Dios y lo confundes o lo llevas a tu verdad, y la verdad, solamente la verdad la tiene Dios y está comprimida en su palabra. No hay otra verdad que no sea la palabra de Dios. Mucha gente dice no, que la palabra de Dios es muy antigua. No, lo que pasa es que los tiempos de hoy no se adaptan a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no pasa, es eterna, siempre está, porque en ella está plasmado el carácter de Dios, todo lo que es Dios está en ella, y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo tenga que recibir como mandato, como orden o como insinuación que al final yo tengo que rechazar a ciertas personas por seguir a Jesús? Bueno, yo tendré que tomar decisiones en mi vida por seguir a Jesús, y evidentemente amistades que no me hacen bien, o personas que no le hacen bien a mi vida, evidentemente tengo que rechazarlos, no de una forma directa, no te rechazo, no, indirectamente pues sigo yo al Señor y tengo que tomar decisiones. Claro, la amistad con el mundo pues es enemistad contra Dios, todo eso estamos claros. Claro. Pero ahí cuando llega el momento que dentro del mismo seno de la iglesia te estoy diciendo, gente que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos el mismo espíritu, y ahora entre nosotros, porque tengamos situaciones personales, llega un momento donde yo tengo que rechazar a un hermano, a una hermana. Por eso cuando dice Primera de Juan, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, dice, ¿verdad? Dice, todavía están tinieblas. Porque las tinieblas, dice, han cegado sus ojos. Y nosotros tenemos que entender cuál es el perfil y el carácter de Dios. Si Dios es amor, o sea, si no hay Biblia para rechazar a nadie bajo el nuevo pacto. Es más, se nos ordena que amemos incluso a los enemigos. Se nos dice que nosotros, los únicos enemigos que tenemos no son de carne y sangre, porque dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, ¿qué hacemos peleando contra carne y sangre? Dice que nuestra lucha es contra gobernadores, potestades, contra autoridades que están en la reina celeste, y todos sabemos lo que significa, son los demonios. Claro. Pero hermanos en la fe, podremos tener diferencias como hermanos, pero nunca enemistad establecida, en el sentido de o entras tú en el cielo o entro yo, o tú o yo. Eso qué locura es. Eso es una especie de esquizofrenia. Entonces, y tú dices, bueno, pero ¿esto cómo puede estar pasando? No, pero es que en la Biblia hay registro de eso. En la Biblia ya hay registro de eso. El otro día yo estaba meditando y digo, mira, la primera familia en la tierra, Adán, Eva, Abel y Caín, 4 personas. Aunque dice que Eva es la madre de todos los vivientes, pero lo que es en el linaje donde arrancó todo. Y ya ahí hubo un asesinato. Ya se metió el enemigo y hubo una premeditación y hubo una alevosía. Y cuando tú empiezas como a escarbar todo lo que ocurrió, te das cuenta que todo fue
por el celo, el enojo y el coraje que se metió en Caín de que Dios recibiera la ofrenda de Abel y la de él no la recibió. Claro. Porque Abel fue, usted sabe, fue con humildad, fue como Dios había ordenado, llevó sangre y sabemos lo que hizo Caín, llevó su esfuerzo humano. Abel apuntó a Cristo. Claro. Y la ofrenda de Abel, él no tenía ni parte ni suerte, o sea, no tenía mérito ninguno su carnalidad. Abel no fue reconocido. Lo que Abel le demostró a Dios es que vendría uno a salvarlo. Y eso a Dios le agradó. Porque Abel ya vio en las Escrituras, que no había entonces, pero vio a Cristo. ¿Me entiende, no? De una forma, en el tiempo y en el espacio ya vio a Cristo. El problema es que Caín no vio a Cristo ni a un Salvador que vendría, sino Caín quería poner su propia persona. Su madre tuvo que haber comentado sobre esa escena de la simiente del primer evangelio. Claro. Dijo, tu simiente va a pisar a la simiente de la serpiente, ¿no? Es que ese es el problema. Se sabía, ya sabía. No, si no hay escritura, hay palabras, había palabras y se había comunicado y Dios estaba ahí constantemente con ellos hablándole. Ya hoy tenemos un trasfondo tan profundo que nos podemos ir tranquilamente, hermano Walter, a Génesis, capítulo 3. Y yo te digo a ti que hoy día tenemos tristemente la división entre la iglesia de Abel y la iglesia de Caín. Ahí está. Y unos apuntan a Cristo, donde se glorían en el Señor, y el Señor es el único protagonista, y otros quieren protagonismo propio, donde se quieren nutrir los unos de los otros. Por eso Jesucristo dijo, yo gloria de hombre no recibo. Ustedes sí, se dais la gloria los unos a los otros. Es por eso que él siempre se apartaba cuando querían hacerlo rey, ¿te recuerdas? Sí. Y él cuando la única vez que dijo que sí, él cuando estaba ante Pilato y todo molido, sangrentado, dijo, sí, tú lo dices, yo no lo he dicho. Pero él dio a entender que sí, en ese momento, pero estaba en su peor momento, estaba él. Y ahí vemos como Cristo, en su humildad. ¿Por qué? Porque él siempre le dio la gloria al Padre. Siempre dio la gloria al Padre. Yo no hago nada que el Padre no me diga. No hago absolutamente nada. Si él no me dice algo, yo no lo hago. Yo estoy quieto. Es por eso que estuve quieto 33 años, esperando mi momento. Y llegó y acá estoy, haciendo las horas que mi Padre me dijo que hiciera. Y yo nada hago de lo que él no me diga. Es una obediencia, es humildad. Es darle siempre la gloria. Por ejemplo, bueno, yo no soy... ¿Por qué tú me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, que es Dios. Siempre dándole la gloria a Dios. Nunca se dio la gloria a él mismo, nunca, jamás. 18 años de preparación, hermano Walter, para 3 años y medio de ministerio. Sí. Acuérdate siempre de eso. 18 años de preparación. Que a lo mejor predicaría como rabino en Nazaret, pero era siempre ordinario, de segunda clase, porque nadie sabía que era él. Cuando llegó el tiempo, alguien común o del montón, digamos, de segunda división, vamos a llamarlo así, de momento. El hijo del carpintero. Pero sale a la palestra y tú dices, bueno, pero esto como es. Y cuando empieza a apuntar ya a un nivel del Mesías príncipe, decía, no, pero esto no puede ser. Esto no puede ser. Jamás y nunca lo iban a recibir, porque nosotros lo hemos visto criarse, lo hemos visto. No lo podían recibir. Y él estuvo 18 años esperando su tiempo. Y cuando aparece era para glorificar al Padre. Simplemente. Él no glorificó ni al sistema judío, ni a los fariseos, ni incluso vino a darle gloria a Moisés, ni a Elías, ni a los profetas, las Escrituras. Y cuando necesitaban a los profetas decía, sí, de mí escribió él. ¿Cómo hace? Pero y él todo el tiempo la gloria del Padre. Mira lo que dice Juan, antes de que acabe, pongamos repito, Juan capítulo 5, versículo 40, donde dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fíjate tú la guerra que tenía con sus propios hermanos y con los que dicen que eran los líderes de la obra. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo os voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais en mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, les está diciendo, yo sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque Él vino y no le dio la gloria a ellos, ni le dio reconocimiento a ellos. Y ellos dicen, bueno, pero espérate, este que se va a levantar, este quién la ha llamado, este quién la ha puesto, ¿de dónde ha salido este? De Nazaret. Y nosotros que estamos aquí pagando el precio de antemano y tenemos aquí ya la jerarquía hecha, Él va a pasar por al lado sin ni siquiera reconocer nada de nosotros y ya está. Y cuando nosotros cavilamos así en lo profundo de nuestros corazones, es porque nuestro ego ya está hecho a recibir gloria y reconocimiento. Y no estamos dispuestos a entregar la obra hecha. Por eso que si viene alguien en el nombre de Dios para darle la única gloria al Dios verdadero, a ese nos recibimos. Ahora, si viene alguien en su propio nombre, ese nos va a dar gloria a nosotros también. Entonces, a ese sí lo recibimos. Ese es el problema. Por eso que nos está faltando ese matiz del carácter y perfil de Dios. ¿Quién somos nosotros, hermano? Nosotros somos meros instrumentos, meras vasijas de barro. Necesitamos que en estas cabecitas de barro que tenemos se injerte la mente de Cristo. Es la única forma que podamos entender. Y tenemos algo tan importante nosotros que es el Espíritu Santo, el cual nos ayuda. Amén. Bien, nos tenemos que marchar una vez más. Tristemente, como siempre, el tiempo nos alcanzó y bueno, queremos emplazar a la audiencia para un próximo programa la semana que viene, si Dios lo permite. Queremos dar también el número de WhatsApp del programa, que es el 655-857327, 655-857327. Así que, bueno, sin más, hermano Walter, nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes. Hasta un próximo programa. Que estén muy bien y Dios les bendiga mucho. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima audiencia, si así Dios lo quiere. Un saludo. Amén. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia.